Hola y Dios bendiga. Vamos a hacer un pequeño estudio para ver algunas cosas curiosas, vamos a decirlo así, en la Biblia. Y vamos a leer un poco en el libro de Malaquías, capítulo 2. Y vamos a ver algunas cositas que podemos encontrar aquí interesantes. Entonces, Malaquías parece hablar de Jesús, pero vamos a ver si todo lo que dice en Malaquías es algo que podemos dar por hecho. Esto es lo que vamos a ver en este pequeño estudio. Entonces, empezaremos por algo que dice el apóstol Pablo. Vamos a comenzar por el apóstol Pablo, leyendo en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a leer la carta de los Romanos, capítulo 12, versos 14 al 15, y dice: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, orad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, aquí nos dice, primero, que bendice pero no maldice, es decir, bendecid y no maldigáis. Eso es lo primero que vamos a notar. Entonces, esto es, lo podemos corroborar con lo que dice Jesús. Concuerda con lo que enseñó Jesús, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Bendice y no maldigas. También vemos aquí que nos dice en el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Es decir, al que te hace mal, no le des el pago haciéndole tú también mal a él. No te vengues, no busques ese tipo de justicia, del que si me hacen mal, entonces yo te hago mal. No hagas eso. Dice, procura lo bueno delante de los hombres. Entonces, en cuanto dependa de ti, eso quiere decir que, bueno, que nosotros no nos hagamos enemigos de la persona, aunque la persona se quieran hacer enemigos de nosotros por alguna causa, pero nosotros no podemos ser enemigos de la persona. Esto es lo que dice Pablo. Pero vamos a ver lo que dice en Malaquías. Malaquías capítulo 2, 1 al 3 dice lo siguiente. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Aquí dice, según lo que dice en el libro de Malaquías, dice que el Señor, Jehová, dice que Jehová maldice. Es decir, que maldice, por ejemplo, según lo que dice aquí, según la lectura dice, vemos que dice aquí, tenemos marcado, dice, y aún las he maldecido. Es decir, que Dios o Jehová habría maldecido. Algo importante que yo me gusta que veamos en este texto es la forma que dice, Jehová dijo, ¿verdad? Entonces, a veces no se sabe quién es que está hablando. Yo estuve haciendo un estudio de esto y nos dirigimos al versículo 10. Entonces leímos el versículo 9, versículo 11, versículo 12, y vemos como que la persona cambia. En el versículo 10 comienza a hablar como nosotros. Entonces, a veces uno no sabe si es que está diciendo que Jehová dijo o si es que nosotros. Pero bueno, lo importante que estamos viendo aquí es que está diciendo que Jehová maldecirá y que Jehová maldijo. Bien, ahora vamos a ver qué dice Jesús. Jesús dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto está en Lucas 6, 28 al 29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces, esto es algo que vemos aquí que está diciendo Jesús. Esto que está diciendo Jesús, ¿concuerda con lo que dice en Malaquías o concuerda con lo que dijo Pablo? Concuerda con lo que dijo Pablo. Sin embargo, entra en contradicción con lo que dice en Malaquías. ¿Por qué entra en contradicción? Porque Pablo no está diciendo que no maldigamos, sino que bendigamos. Jesús nos está diciendo
que bendigamos y que no maldigamos, solamente que bendigamos, incluso a los que nos maldicen y a los que nos calumnian, que les bendigamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entra aquí esto que dice Malaquías? Es la pregunta. Bueno, entonces, ¿será que Dios nos dice a nosotros que nosotros no maldigamos y que no paguemos mal por mal, pero Él entonces sí lo haría? Bueno, evidentemente que no. Vamos a ver entonces qué dice en Santiago. Dice Santiago 3, 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto es Santiago hablando a los hermanos, le dice, de una misma boca procede maldición y bendición. Dice, no puede ser así. Y dice el verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces nos dice, de la misma fuente, de la misma boca, no puede salir maldición y también maldición. No debe salir maldición y bendición y también maldición. Entonces la pregunta es, si volvemos de nuevo a Malaquías, estaríamos hablando según lo que dice Malaquías que Jehová maldice, pero entonces luego Jesús nos dice, bendicid que bendigamos, incluso a los que nos maldicen, y vemos entonces que ya hemos visto a Pablo y a Santiago que nos están diciendo que no maldigamos, ¿verdad? Y que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga, agua salada y agua dulce de la misma fuente, ¿verdad? Es decir, de una misma persona no debería de salir maldición y bendición. Entonces, esto entendemos que excluye también a Dios. Vamos a ver qué dice Jesús, porque aquí él usa un símil de las aguas, ¿verdad? Y también usa un símil, aquí en el verso 12 dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Es decir, una planta que de una cosa va a producir otra. Recordando lo que dijo Jesús, por su fruto lo conoceréis. Vamos a ver en Lucas 6, 43, 45, dice, Jesús ahora dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Algo muy parecido a lo que estábamos viendo que dice Santiago. Y dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, entonces de esta fuente que es la boca, y de la boca de Dios puede salir por un lado bendición y también salir maldición. Bueno, si Jesús es Dios, entonces estaría entrando en contradicción también con lo que leímos en Malaquías. Estaría entrando en contradicción con lo que dice en el libro de Malaquías capítulo 2, porque allí nos está presentando a un Dios que maldice. Pero Jesús nos presenta otra cosa. Vamos a ver, a buscar otra opinión más. Vamos a ver qué dice Pedro. En primera de Pedro 3, 8 al 9 dice, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fervientemente, misericordiosos y amigables. No devolváis mal por mal. Ok, ya esto nos lo dijo Santiago, es el mismo concepto. Ya nos lo está diciendo, está concomitante con lo que dice Jesús, con lo que dice Pablo, con lo que dice Pedro, ¿verdad? Todo esto está concomitante con lo que dice Santiago. Entonces dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Entonces, bendice y no maldigas. Es la misma cuestión. Algo importante. Aquí Jesús habla del fruto. ¿Y cuál es el fruto del que habla Jesús? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Como nosotros podemos leer que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿qué trae el fruto? Ese fruto del Espíritu que es el amor trae benignidad, ¿verdad? Trae mansedumbre, trae paz, trae fe y todo lo que trae es bendición. Nada de lo que trae ese fruto es maldición. El fruto, ¿verdad?, del Espíritu siempre va a ser un fruto de amor. Nunca va a ser un fruto de maldición. Entonces, seguimos leyendo. Ya vimos lo que dice Pedro también, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cositas más. Aquí hay un versículo que está extraviado. Me van a disculpar porque se me olvidó arreglarlo. Y ya llegamos a la parte donde estamos haciendo el video. Este es este versículo que dice, Jesús
le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo no es ese versículo en realidad lo que está hablando es, aunque esto también lo dijo Jesús, aquí déjame ver si recuerdo, aquí lo que está hablando en esta cita es de algo muy parecido, que es que está diciendo, no creéis que yo soy en el Padre. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Cuando tú ves a mí, estás viendo al Padre. Es decir, yo no soy diferente o soy otra persona, yo soy la misma persona, soy el Padre. Entonces, aquí Jesús está explicando, en este verso y alrededor de estos versos, en realidad, que no es lo que dice aquí, está explicando esto, que Él, ¿verdad? Cuando lo ves a Él, ves al Padre. ¿Tú quieres ver cómo es el Padre? Mírame a mí. Me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, lo que enseña Jesús y lo que hace Jesús es lo que hace el Padre. Entonces, Jesús enseñó a bendecir y no maldecir. Jesús enseñó a no pagar mal por mal. Pero Jesús pagó a los malos, a los que se enemitaron con Él, que somos nosotros. Nosotros nos enemitamos con Él, el mundo se enemistó con Cristo y Cristo lo que hizo fue que puso su vida para salvar al mundo. Es decir, pagó a los que se hicieron sus enemigos, le pagó haciéndoles el bien. Entonces, esto es, su acto es perfectamente coherente con su prédica, que es lo mismo que nos está enseñando en los versos que vimos Pedro, Pablo y Santiago, ¿verdad? Pero se contradice con la imagen de Dios que se nos muestra en Malaquías capítulo 2, que fue lo que leímos al principio. Entonces leemos Mateo 17, verso 5 y dice, esto lo dice Jesús, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bien. Este pasaje está hablando de la transfiguración. Cuando sucede la transfiguración en el monte, se presentan allí, están tres, Jesús cambia como la apariencia de su rostro, se pone como en vestiduras resplandecientes, pero aparece Moisés a un lado y Elías al otro lado, con vestiduras resplandecientes también. Pero la nube que cubre no dice, este es Moisés, que representa la ley, Moisés representa aquí la ley, este es Moisés a Eloí, no es eso lo que dice. Tampoco dice a Elías, que representa a los profetas. Este es Elías a Eloí, tampoco dice eso. Sino que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, escucha a Cristo. Entonces, esto es un concepto que hemos tratado que estamos tratando de transmitir. Siempre que leemos la Biblia, vamos a ir a ver qué dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo actuó Jesús en este caso? ¿Cuál es el parámetro? El parámetro para entender lo que viene de Dios en la Biblia es Jesús, porque Él es la manifestación de Dios entre los hombres. Así fue como Él se manifestó, y así es como nosotros le podemos conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. Entonces, continuamos, y vamos a ver algo más aquí, y vemos que dice, algo que habló la palabra de Juan el Bautista. Jesús habló de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue el que presentó a Jesús. Juan el Bautista es considerado el mayor de los profetas por la misma palabra de Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista es el mayor de los profetas? Porque los profetas, la función de los profetas antiguos, me refiero a esto, porque sigue habiendo profetas, pero el profeta antiguo, la función de este profeta, durante el tiempo que cuando comenzaron los jueces, ¿verdad?, hasta el final de los profetas, que con Juan el Bautista, es señalar a Cristo. Son hombres normales que cometen errores y que también cometen aciertos, es decir, cometen errores y tienen aciertos, pero en el trasfondo de su ministerio es señalar a Cristo, irnos llevando hacia Cristo, es decir, mostrarnos para que nosotros sepamos que viene Dios y se va a hacer hombre, Cristo, con lo que pasó hace aproximadamente 2000 años. Entonces Juan es el mayor de los bautistas porque Juan es el de esos profetas, de esa línea, ¿verdad?, de profetas y sacerdotes, es él el que dice y señala físicamente con su dedo y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el que había de venir, es decir, él da la revelación completa al pueblo de Israel diciéndole, este es el Mesías Jesús, y es el fin de la profecía. Entonces, vamos a ver lo que dice en Juan 1, 6, 8, ya esto es en el libro del apóstol Juan, vamos a ver lo que dice de Juan el Bautista. Estamos hablando aquí de Juan el Bautista, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, de Juan el Bautista.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, Juan vino para dar testimonio de la luz. Y dice, no era él la luz, es decir, Juan, el mayor de los profetas, él no era la luz. Entonces, así como Juan no era la luz, ninguno de los otros profetas tampoco son la luz. Juan, el mayor de los profetas, no era la luz. ¿Y qué dice? Sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién era la luz? Aquella luz verdadera que venía a este mundo, que en el mundo estaba y el mundo no le conocía, ¿verdad? Esta luz verdadera es Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, que ha venido a alumbrar al mundo, que ha venido a mostrarnos las Escrituras, pero sobre todo la realidad de Dios, cómo realmente es Dios. Él mismo vino y se nos mostró. Y también vino para salvarnos. Entonces, no era Juan la luz, no eran los profetas, no eran la luz. La luz es Jesucristo. Esto es lo que nos está mostrando aquí. Tampoco son los apóstoles la luz, aunque ellos tienen una revelación mayor que la de los profetas. ¿Por qué los apóstoles y los discípulos tienen una mayor revelación que los profetas? Porque los profetas no lo vieron de la misma manera que lo vio. El que mejor lo vio fue Juan el Bautista. Y estoy hablando de los profetas en su vida, en su cuerpo, en su vida antes de ir al Señor. En la vida natural en el mundo, en su vida antes de ir al Señor. A eso me refiero. Porque evidentemente ya Moisés y Elías, que están en presencia del Señor, claro que ellos tienen una mayor revelación que nosotros. Ahora, después que están en la presencia del Señor, tienen una mayor revelación. Pero los discípulos del Señor, sus apóstoles, tenían una mayor revelación que los profetas porque vivían con Él, comían con Él, ¿verdad? Andaban con Él, posaban en la misma casa que en Él y le preguntaban de tú a tú y veían de cara a cara ahí a Dios hecho hombre y no puede haber mayor revelación que esa, ¿verdad? Entonces, pero ellos tampoco son la luz, los apóstoles no son la luz. Los profetas no son la luz es Cristo. Bien, entonces nadie es salvo si no es por Él. El que nos muestra quién es Dios mismo que se muestra a través de Cristo. Entonces, cuando vamos a leer cosas como esta, como lo que acabamos de leer al principio aquí en Malaquías, comparémoslo con lo que dice Cristo, con lo que hizo Cristo, con lo que enseñó Cristo, a ver si es verdad que esto viene de Jehová. Y ese es el mensaje de este estudio, que reflexionemos sobre esto. Dios le bendiga mucho, nos vemos en algún otro video.